Federico Sobrino Bracamontes, él es consejero del Comité de Vivienda Coparmex Ciudad de México. Él nos viene a platicar sobre la eliminación del impuesto de 3% sobre la nómina de empresas y otras propuestas interesantes que se hacen urgentes para revisar ante este tema de mala calidad del aire. No solamente los vehículos, no solamente los gobiernos, también a las empresas y a los empresarios. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Nos pareció muy novedosa las propuestas, sobre todo porque se ha hablado mucho de lo que le toca al gobierno de la Ciudad de México, a sus secretarías, al gobierno del Estado de México, al resto de los gobiernos. Se ha hablado de temas de corrupción en los verificentros, pero hay otras alternativas para mejorar precisamente el medio ambiente. Claro. Cuéntenos. Claro. Bueno, nosotros proponemos que todas aquellas empresas cuyo 80% de nómina viva a un máximo de 5 kilómetros de distancia, exente el 3% sobre nómina. Esto lo que logra es hacer pequeñas ciudades dentro de la gran ciudad. Sí. Obviamente, si yo voy a trabajar a una distancia prudente, puedo hacerlo caminando, puedo hacerlo en bicicleta, y obviamente mis hijos también van a ir a una zona cercana. Esto hace que yo utilice menos el coche, menos el transporte público, y que por otro lado la empresa, incluso teniendo este tipo de alicientes, pueda invertir en vivienda para sus propios trabajadores, pueda a lo mejor también generarse un mercado de arrendamiento en donde también puede la misma empresa, el mismo trabajador, obtener una serie de beneficios. Ese es el objetivo. ¿Este esquema se ha estado aplicando en otras naciones? ¿Ustedes lo revisaron, lo vieron en otras partes? Sobre todo hay una cuestión muy significativa. Somos el único país socio de la OCDE que cobra un impuesto a la generación de empleo. Entonces, no solo otros países no tienen el impuesto, sino que incluso incentivan de otra manera económica a las empresas que generan los propios empleos. Pero no solo eso, este impuesto es local. Entiendo. Esto hace que, el gobierno del Distrito Federal, cuando inició este impuesto, era el 2%, hoy ya vamos en el 3%. Los estados también lo tienen con un 2%, y no podemos entender los empresarios, o no entendemos los empresarios, que además de generar empleo, además de arriesgar nuestro dinero, todavía tengamos que pagar un impuesto. Además, obviamente de todos los inconvenientes gubernamentales que tenemos en cuestión de dádivas, en cuestión de todo este tipo de cosas. Bien, es importante ir avanzando sobre esto. ¿Qué otro elemento traen para formular una propuesta al gobierno local y federal, Federico? Al fin y al cabo lo que nosotros decimos, como te decía, si nosotros vamos a generar un mercado de vivienda en donde a lo mejor los que hoy son arrendadores, pequeños arrendadores, este mercado es precario al día de hoy. Si nosotros empezamos a que las empresas podamos facturar la renta y la empresa al mismo tiempo con el sindicato le cobre un 10, un 15% de la renta que está pagando el trabajador, estamos generando también un ingreso al gobierno local y al gobierno federal. Entonces también lo que queremos nosotros es que el ISR que pueda producir ese arrendamiento de vivienda pueda ser exento durante 5 años. Sí. ¿Esto ya lo han planteado de manera oficial a alguna autoridad? Obviamente en este momento lo estamos ya se ha planteado ante muchas asociaciones. La autoridad obviamente veamos que es un impuesto que es el principal que reciben a nivel local. Sin embargo, con los ahorros que se pueden dar y con una serie de ingresos que se puedan tener vía otros impuestos, se podría lograr. En el año 2008, por ejemplo, desapareció el impuesto predial base rentas, que también era un ingreso muy importante al gobierno. Y recuerdo, porque además nos tocó en esa época, estábamos en el comité que logró la desaparición, el secretario de Finanzas en aquel entonces nos preguntaba, vamos a quitar el impuesto predial base rentas, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué otro ingreso vamos a tener? Y los inmobiliarios en ese momento le contestamos que a la inversión inmobiliaria sin precedentes, claro. A lo mejor no dijimos sin precedentes, pero importante inversión inmobiliaria que hoy estamos viendo. Sí, claro.
Bueno, pues me parece que son alternativas viables Así es. que la misma autoridad debe poner atención. No es nuevo, Sí. no es nuevo el planteamiento, pero hoy más que nunca se Sí. vuelve, me parece que incluso indispensable. Y sobre todo te voy a decir, y digo, como consejero del Infonavit lo veo, el 75% de los créditos que el Infonavit genera para los derechohabientes de empresas en el Distrito Federal se ejecutan o se ejercen en el Estado de México. Entonces, Es una alternativa, lo, claro. lo hemos ido haciendo hasta estructuralmente, Sí. sin querer. Bueno, pues estaremos dando seguimiento, Federico. Muchas gracias Sí. por traernos esta información Al contrario. y Estoy a tus seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Federico Sobrino. Aquí